Escondido entre las altas paredes de Arribes del Duero, se construyó un poblado que servía para cobijar a los trabajadores de la presa cercana que en aquel momento se estaba construyendo. Pero el tiempo pasó y aquellos trabajadores abandonaron el lugar, dejando vacías sus casas y sus calles de la noche a la mañana. Años después de este momento comenzaron a producirse fenómenos más allá de lo razonable. Hoy vamos a conocer uno de los muchos poblados de España que fue relegado al olvido. Hoy nos adentramos en el poblado fantasma de Salto de Castro. Esos fantasmas a los que nosotros llamamos muchas veces se quedan aquí apegados porque hay algo que les obliga a quedarse aquí. Algo material, un apego, una casa, unas circunstancias. Creo que Salto de Castro es capaz de ponerte los pelos de punta solo con estar allí. Bueno, ahora sí, ahora lo llaman el pueblo fantasma. Ahora es verdad, eso sí. Ahora viene y, coño, ¿dónde está el pueblo fantasma? Y eso es mucho. Actualmente, Salto de Castro se ha convertido en un foco de turismo de gente que busca hechos paranormales porque es uno de los pueblos fantasmas mejor conservados de toda la provincia de Zamora. Aunque es cierto que se ha mitificado mucho la historia sobre el pueblo de Salto de Castro, lo que no podemos negar es que a día de hoy son muchas las personas que cuentan una serie de experiencias paranormales que han vivido en ese lugar. Aparte de la tristeza que hay allí, ya no solo en el paisaje, sino también en los propios edificios, hay algo, no sé explicar muy bien el qué, hay algo que me observaba en todo momento, me vigilaba desde la lejanía. En el año 2016, un grupo de expertos en fenómenos paranormales sacaron a la luz lo que muchas personas habían estado experimentando en sus visitas a Salto de Castro. Ellos afirmaron que el poblado acogería un campamento de entes bastante hostiles. Las energías de las que hablamos entran en contacto con nuestra realidad porque compartimos espacio. Entonces compartimos ese tema vibracional, ¿de acuerdo? Porque todos somos vibración. Entonces compartimos ese espacio, aunque no ese tiempo, por decirlo de alguna forma, y estamos como interactuando. Este grupo de expertos vivió experiencias paranormales tanto de día como de noche. La primera de estas anécdotas la tuvieron en la que fuera la casa cuartel de la Guardia Civil, en donde, siendo un día sin apenas brisa, las ventanas se abrían y cerraban de una manera completamente brusca y violenta. ¿Por qué razón hay energías positivas o negativas en un lugar? Es que es como muy complicado explicarlo, ¿no? Podríamos explicarlo como la situación del espacio-tiempo. Entonces, como si dijéramos que ese momento en el espacio se ha quedado, pero estamos 200 años después. Compartimos diferentes planos, por llamarlo de alguna forma. En su visita definen su sensación como de desasosiego, como si no los quisieran. La experta del grupo, Marian Castro, define el emplazamiento como un campamento de bajos astrales, es decir, espíritus que han podido quedarse atrapados en un plano intermedio y se mostraban como guardianes del lugar. ¿Cómo notamos a una energía, ¿no? Sí, evidentemente lo más normal que hemos oído es que hay un cambio de temperatura. Y cuando estamos hablando de sitios donde hay un sufrimiento, ha pasado algo, el cambio de temperatura se nota mucho y es hacia el frío. O sea, notamos como un frío, como una brisilla, como que se nos ponen los pelos de punta, como que algo raro está sucediendo. A veces hay como una intranquilidad, un desasosiego, algo que está pasando que no somos capaces de explicarlo porque, repito, viene provocado por una vibración que todavía la física como tal no entiende. Pero también, por ejemplo, cuando nos ponemos en contacto con seres más positivos, también hay un cambio de temperatura, pero suele ser más como un tipo como de calor, como otra sensación diferente. Una es una sensación agradable y la otra es una sensación totalmente desagradable.
viaje hacia el poblado de Salto de Castro comienza conociendo el maravilloso lugar en el que se encuentra incrustado, Arribes del Duero, una tierra única y muy especial. Aquí, entre dos países, transcurre, escoltado por escarpados acantilados, el río Duero. 180 kilómetros de cañones fluviales fronterizos con desniveles de hasta 200 metros de altura que conforman los llamados fiordos del sur. Esta zona en la que me encuentro es muy especial en todos los sentidos y no solamente por las vistas que podemos disfrutar desde aquí. Arribes es una tierra fronteriza y muy escarpada, un lugar tan bello como misterioso, tan antiguo como interesante. Aquí se narran historias pasadas en el tiempo que a pesar de todo siguen de vigente actualidad. Una zona dividida en dos países, 37 municipios solamente en la parte española. Arribes del Duero, una tierra que merece la pena visitar. Sin duda, Arribes es una tierra única y muy extensa, y para aprender más sobre ella voy a hablar con Fernando Esbeck, periodista de la zona. Buenas, Fernando. Hola, Nacho, ¿qué tal? Quiero hablar contigo de Arribes del Duero. ¿Qué tienes que contarme de esta tierra tan especial? Los Arribes del Duero en Zamora, las Arribes del Duero en Salamanca, es una zona muy espectacular para empezar. Yo la recomiendo para ir en ruta, para ir en barco, incluso en piragua. Tiene una particularidad que es el clima. Tiene un clima de corte mediterráneo, tanto por la orografía como por la situación en la parte oriental de la península y luego por la cercanía del océano. Y luego también, muy destacable, su potencial hidroeléctrico, tanto por su altitud como por la caída del agua. Es un espacio perfecto para la construcción de presas y embalses, y de hecho hay un total de 9. La gente que venía a trabajar a las presas y a los embalses habitaba en unos pueblos determinados que eran construidos ad hoc para la obra, pero precisamente cuando los 5 o 7 años de la obra terminaban no había más que hacer, eran pueblos muy apartados, la orografía era muy agreste, eran zonas pues, muy alejadas de los núcleos de población principales, y ya te digo, como la obra acababa, no había más que hacer en aquellos pueblos, pues la gente se iba a sus ciudades de origen, entonces no se asentaba población, no se creaban nuevas familias y por lo tanto los municipios de la zona no veían aumentar su población. ¿Cuántas personas podíamos encontrarnos en un poblado, más o menos? Dependía un poco de la duración de la obra y de la envergadura, pero estamos hablando de decenas e incluso cientos de personas dependiendo del pico de trabajo. En el caso del poblado de Salto de Castro, ¿qué podemos encontrarnos diferenciador o especial con respecto a otros poblados de similar estilo? No sabría decir si algo especial con respecto a los demás, pero sí que es cierto que visitarlo da cierta tristeza, ¿no? Era un poblado al que iban a vivir los trabajadores, podemos hablar de que estaban allí para la construcción de los embalses y las presas entre 5 y 7 años, entonces mientras los trabajadores laboraban en la presa, las familias, las mujeres, los hijos, pues estaban en el poblado y la verdad que no había mucho que hacer. Al final había hospedería, había colegio, había iglesia. Al final eran pueblos muy limitados, en espacios muy recónditos y, como comento, salvo en el trabajo, no había mucho más para hacer. Esto generaba un ambiente un poco enrarecido. Solo había una línea de comunicación que era un autobús que te comunicaba con otras ciudades, pero al final la propia zona se presta mucho a este ambiente, ¿no? Es muy recóndita, llegar es difícil, el poblado está muy encajado y si a eso sumas cómo está hoy en día en el estado que está desvencijado, que está totalmente arrasado y saqueado, pues se puede intuir, ¿no? Hoy en día cómo pudo ser la vida durante todos esos trabajadores, esas familias, durante esos 5 o 7 años de proyecto. Es cierto que a raíz de que ese poblado quedara abandonado, han empezado a generarse una serie de misterios, de leyendas, como una especie de bola de nieve que al final se ha hecho bastante más grande y que ya está poniendo, pues, para la gente que le guste lo paranormal, a Salto de Castro un poco en el punto de mira. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? ¿Qué ha podido pasar? Sí, al final tanto por la propia orografía del terreno, por lo difícil que es llegar a las diferentes poblaciones, por la escasa densidad de población y por los pueblos abandonados que han ido surgiendo de la construcción de las presas, es una tierra que se presta mucho a las leyendas, a los mitos.
Yo creo que la propia perspectiva de ir a visitar Salto de Castro y otros pueblos similares es que según entras te da una sensación de que es posapocalíptico, de que había allí gente viviendo sus vidas, y el propio estado del pueblo, como por lo apartado que está de otros núcleos de población, se presta mucho a lo que tú comentabas, a personas que les gusta el misterio y que vayan allí a ver si viven alguna experiencia espectacular o alguna experiencia paranormal. Y es la propia perspectiva que genera el pueblo cuando tú lo ves, tanto en fotos como en persona. Es un lugar que yo creo que tiene ese atractivo por morbo, por la historia triste que tiene de cómo han sido abandonados, y este es el principal motivo por el cual la gente de manera esporádica va a verlo. Yo voy a intentar realizar una inmersión dentro de Salto de Castro y quería que me aconsejaras qué ver, qué me voy a encontrar. Cuéntame algo que sea relevante para esa inmersión. El propio trayecto ya te hace sumergirte un poco en lo que era la atmósfera. La carretera es muy sinuosa, el poblado está un poquito apartado, y una vez que llegas, la imagen más destacable o la imagen que más suele verse de Salto de Castro es la imagen de la iglesia. Solo conserva la pila bautismal y el altar, porque son muy pesados y no se pueden llevar, pero todo lo demás, la campana, las cristaleras, todo tipo de elementos que te puedas imaginar han sido arrasados. Tú puedes entrar en la iglesia, ver la luz entrar a través de los vanos y tú mismo sentir esa situación de desasosiego, ¿no? Con todas las pintadas, los cristales por el suelo, los escombros. Y yo es lo que te recomiendo, entrar en la iglesia, mirar a tu alrededor y sentir, empaparte de esa atmósfera desasosegante de la zona. Bueno, Fernando, ha sido un placer poder charlar contigo, poder empaparme de estos arribes del Duero, de este poblado de Salto de Castro, y tendrás noticias mías de cuando lo visite y ponga en práctica todo lo que tú me has aconsejado. Muchas gracias. La construcción de las presas no fue un trabajo fácil, ya que el terreno era muy abrupto. Fue un proyecto muy ambicioso para la época, requería mucha mano de obra y la situación económica del momento era muy complicada. Tenemos que pensar que estamos hablando de una zona que está muy alejada de las principales vías de comunicación. Entonces, cuando se empiezan a construir este tipo de presas, este tipo de embalses, se genera una riqueza que antes no existía. De hecho, muchos de los trabajadores que se dedicaban a la ganadería o a la agricultura, pues lo cambiaron por el hormigón. En aquella época todo era duro porque aquí casi no había maquinaria ninguna entonces. La construcción de las presas supuso un crecimiento, pero un crecimiento tan rápido como efímero. Había muchísima gente. Si esta obra casi se hizo con pico y pala. La vida del pueblo era muy mala, era muy trabajosa, muy dura. Aquí se trabajaba todo el mundo, había mucha gente, había mucha juventud. No se podía salir a las afueras a trabajar. Había que hacerlo casi todo a mano y todo, y poco pagado en aquella época. Bueno, mi jornada era de 8 horas, de 8 a 8. Era dura, había que traer y nos obligaban mucho. Teníamos un capataz que te estaba encima todas las horas. Sí, aquello era muy duro, era durísimo porque tenían que picar, hormigonar, y era bastante duro, muy duro. La construcción de la primera presa de Salto de Castro finalizó en el año 1952. Con sus 80 megavatios de potencia era la más humilde dentro de los Saltos del Duero de la parte española. Su construcción trajo consigo la creación del poblado de Salto de Castro para albergar a sus trabajadores. En ese poblado se forjaron muchas vidas. Una de ellas fue la de Tomás, que nació en Salto de Castro y vivió allí durante 11 años. Con él voy a visitar el poblado y a poder ver la perspectiva de una persona que lo conoció antes de que los trabajadores dejaran de vivir allí. Tomás, tú naciste aquí en Salto de Castro. ¿Cómo recuerdas el pueblo? Pues un poco agreste, como puedes ver con toda la orografía del terreno. ¿Recuerdas
cuántas personas, cuántas familias vivían aquí en Salto de Castro aproximadamente? Uf, date cuenta que han pasado muchos años y yo viví aquí solo hasta los 11 años, pero entre lo que eran las familias de la Guardia Civil y las familias de los empleados, pues yo creo que unas 50 familias. ¿Y qué edificios recuerdas que estuvieran construidos en la época en la que tú viviste aquí? Hombre, así lo más importante pues era la Plaza Mayor, lo que se llama la Plaza de Arriba, con la fuente, la iglesia, un poco la escuela, y luego la plaza de abajo, que era donde estaban los columpios para jugar los niños. Tú viviste hasta los 11 años aquí en Salto de Castro. ¿Años después has vuelto al poblado? Sí, ya, yo creo que la primera vez que vine ya por los años 90, sí, viene por aquí a verlo, cómo estaba, por recordar, ya sabes. ¿Y cómo te lo encontraste en los años 90? Bien, estaba bastante íntegro el poblado, no había destrozos, se había limpiado muchas cosas, estaba arreglado, estaba bien, desocupado, eso sí. Pues si te parece, vamos a visitarlo a ver cómo está hoy en día. Me parece estupendo. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo, Tomás? Esto era lo que llamábamos la Plaza Mayor. Y bueno, ahí jugábamos en los recreos, jugábamos aquí porque como ves tampoco hay mucho espacio. Es una zona, como ya te he dicho otras veces, que es muy agreste y esto era donde en los recreos jugábamos, la escuela está ahí arriba y no sé qué más decirte. Y aparte de la iglesia, que es la que podemos ver, ¿qué otros edificios son los que se encuentran aquí en esta Plaza Mayor? Pues allá, esa sería la hospedería o la hostería. Por ahí estaba también el bar, los accesos a las viviendas y también teníamos el botiquín, una especie de consultorio. Aquí había un practicante que vivía aquí también con nosotros, que era el que asistía a los partos, claro. Cerca de aquí me has comentado que está la escuela. Sí. ¿Te parece bien que vayamos a ver Perfecto. lo que queda de ella? Sí. Vamos allá. Este edificio es lo que era la escuela. Sí, sí. Era la escuela de niños y niñas, ya está un poco destrozada, aunque como ves la portada todavía se conserva, y abajo del todo vivían los maestros. Era él y ella, los dos maestros, y daban clases a los niños y a las niñas. ¿Y era su residencia aquí? Sí, sí, sí. Todos tenían su vivienda. Pasamos dentro a ver cómo está. Pues como ves ya estaba un poco machacado. Pues sí, la verdad es que lo han destrozado todo absolutamente. Sí, ya te digo que yo cada vez que vengo lo veo cada vez más destrozado y además muchas cosas que no tienen ningún sentido, que las hayan roto o tirado. Pero bueno, una cosa es la suciedad que pueda haber y otra cosa es romper por romper. Y lo de las pintadas es más o menos nuevo, no sé cuánto tiempo llevará. Y hablando ya de la escuela, ¿cómo recuerdas tú aquellos días que pasabas aquí? ¿Cómo era esa jornada diaria? Era una escuela de pizarra y pizarrín. No sé, tú eres más joven, a lo mejor no te acuerdas, pero se usaba lo que era una piedra de pizarra y un pizarrín, y ahí es donde pintabas, dibujabas, escribías y hacías tus cosas. Entonces ahí estaba la mesa del profesor, ahí todavía queda el marco de donde estaba puesta la tele, que fue de las primeras teles que hubo aquí en el poblado, y aquí estaba el encerado, y esto pues era todo lo de donde estábamos nosotros, en los pupitres, con su pluma. Claro, que estamos hablando de hace ya más de 60 años, casi. Y con estas personas que tú compartiste tanto tiempo, ¿has llegado a hablar de estos destrozos, de lo que se ha convertido el poblado años después? Sí, también, sí, indignados, cabreados, cualquier cosa que te produce impotencia, dices, bueno, y esto cómo se ha dejado caer, pero claro, es que ¿qué haces? Es que no... Sí que opinamos por la nostalgia que nos produce, pero no por otra cosa. ¿Y tú en qué zona vivías? ¿Vivías lejos de la escuela o...? Sí, nosotros vivíamos, esto está repartido en 3 zonas, esto es la parte de arriba, la plaza de arriba, donde está el colegio y la iglesia, y luego hay que subir unas cuantas escaleras para subir a lo que se llama el Castellón,
que era una especie de montañuca pequeña que hay ahí, donde había más viviendas y donde estaba el cuartel de la Guardia Civil. ¿Me podrías enseñar? Por supuesto, yo encantado. Vamos. Vamos. Tomás, esta fue tu casa durante los 11 años que viviste aquí, en Salto de Castro. ¿Qué recuerdos te trae el entrar aquí de nuevo? Pues un poco de todo. Esto donde estamos ahora es el salón, no es un salón muy grande. Ese era un balcón que le han quitado ya la verja, las habitaciones, la cocina. Pues muchos recuerdos de ese, cuando eras niño. Es curioso porque yo desde mi perspectiva solo he visto este poblado con vida, por así decirlo, cuando he visto las fotos que me has mostrado. Sin embargo, para ti, este pueblo es un pueblo que todavía tiene vida, pero para mí yo lo veo y ya está muerto. Me supone un contraste muy interesante, esa concepción mía, comparada con lo que tú me estás contando. Pero la razón es muy sencilla, los recuerdos. Tú no tienes recuerdos de aquí porque no has vivido, pero yo sí los tengo. Entonces, lo que veo son fantasmas. Fantasmas, yo cuando era pequeño, los amigos, los vecinos, las tertulias que se hacían en pleno verano por la noche, las mujeres, el estar por ahí, caerme encima de un zarzal, trepar por una pared, son todos recuerdos. Yo me veo ahí haciéndolo, pero claro, son fantasmas realmente lo que veo. Tomás, si te parece, vamos a conocer otra de las partes importantes del pueblo, el Castelló creo que era. El Castellón. Vamos. Sí. Entonces, esta zona es el Castellón. Esto es el Castellón, es lo más elevado del poblado. Bueno, el más elevado por donde está. Y aquí, este sendero era el que recorrías tú todos los días, varias veces. Sí, todos los días. Y esto antes no había zarzas, y todo esto era una pradera. Ahí se tendía la ropa porque había los tendales, igual que ahí. Y era donde pasábamos los ratos. ¿Cómo te has sentido después de toda esta visita que hemos hecho por Salto de Castro al volver a ver estos edificios, estos lugares tan comunes para ti en tu vida? Son muchas cosas encontradas. Por un lado es la nostalgia y por otro lado la rabia de dejar que todo esto se vaya perdiendo. Pues yo he disfrutado mucho esta visita contigo, Tomás. Me has enseñado muchísimo y me has hecho sentir también toda esa pena, esa rabia que tú también tienes. Ahora quiero yo, por mi cuenta, adentrarme en algunos de los recovecos que no hemos visitado e intentar experimentar en mi camino un poco más solitario. Lo que se llama perderte. Eso es. Me quiero perder por Salto de Castro. Muy bien. Pues muchas que disfrutes. Gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, Tomás. Hay tractores de todos los colores, los hay azules, verdes, amarillos, naranjas, rojos. Es decir, que el agricultor tiene un amplísimo abanico para elegir el que más le gusta. Y nosotros le vamos a enseñar uno, el nuevo Massey Ferguson. Y ojo, porque también nos vamos a presentar un apero único en España. Así que ya lo sabes, que no te lo cuente nadie. Este viernes tienes una cita con nosotros, con Agro en Acción, aquí, en Castilla y León Televisión. Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira. Hotel L en Ara Boutique, tu mejor elección. En el segundo aniversario de su muerte, Castilla y León rinde homenaje a uno de sus más grandes escritores. La obra de Tomás tiene un peso y una profundidad. Era muy artesano, muy cuidadoso. El tiempo robado. Tomás Salvador González. Era una voz potente, poderosa. Veía una palabra y veía un poema. Refugiarse en las palabras, que era su mundo. Este viernes por la noche, en las 7.
Vemos nacer el agua en picos de más de 2000 metros de altura y cómo avanza por cañones de hasta 800 metros de profundidad, regando a su paso la comunidad más extensa de España. Escuchamos al bosque y cuidamos los seres vivos que habitan la región con la mayor masa forestal de la Unión Europea. Nos asombramos al levantar la mirada tan alto como tocar el cielo, un cielo que rozan nuestras 12 catedrales. Vimos nacer la lengua que hablamos cientos de millones de personas en el mundo. Y creamos la cultura y las artes que emocionan a la humanidad. Apoyamos la investigación y la innovación y cuidamos la calidad de nuestros productos. Cocinamos para todos los gustos, desde la tradición y la diversidad de nuestra gastronomía. Nuestros fogones y platos son reconocidos a nivel internacional. Somos solidarios, acogedores, amamos el esfuerzo y nos exigimos. Respetamos la palabra y sabemos disfrutar. Nos gustan nuestras tradiciones sin renunciar a lo nuevo. Somos Castilla y León. Somos el corazón de España. Los fines de semana por la tarde tienes una cita con Cine Olé. Este sábado, en Cine Olé, Pili y Mili son como dos gotas de agua. Y el domingo, Tarde de Estrellas. Carmen Sevilla es una secretaria para todo. Los fines de semana por la tarde, Cine Olé, en Castilla y León Televisión. El lavavajillas no va bien. No lava como antes. ¿Usa limpiamáquinas? Sí, de vez en cuando. De marca blanca. Pero el lavavajillas se ve limpio, ¿no? Aunque sea de vez en cuando, use uno muy eficaz. A simple vista no se ve, pero fíjese. Finish es 2 veces más eficaz que la marca blanca contra la grasa y la cal acumulada. Finish limpia máquinas, 100% mejor limpieza. Otra vez con marcas de agua. Y puse abrillantador. Prueba Finish abrillantador. Es más eficaz protegiendo el cristal y dejando la vajilla brillante y seca. Finish abrillantador, 100% mejor secado. Me quiero adentrar en Salto de Castro para poder sentir de primera mano todo lo que este poblado transmite a las personas que se acercan hasta aquí. Como ya me han contado Fernando y Tomás, así como las investigaciones de otras personas que han estado en este lugar mucho antes que yo, puedo afirmar con rotundidad que la sensación de incomodidad y de pena es constante en el poblado, nada más entrar en él. El pasear por aquí, por los escombros, teniendo solo el silencio como compañero y algún ruido en la lejanía que lo rompa, hace que se te pongan los pelos de punta. Y esto es solo el comienzo. Los poblados empiezan a utilizarse durante la construcción de la presa, pero también se utilizan para el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, la presa de Castro empieza a funcionar en 1952 y este pueblo está habitado hasta 1989, que es cuando la población se va de este lugar y se abandona también el puesto de la Guardia Civil. Con los avances tecnológicos se instala un control remoto, con lo cual no es necesario que esos trabajadores que se habían desplazado para trabajar allí tengan que estar in situ, y estos trabajadores son trasladados a otros puestos. Bueno, pues aquello se pasaba mal, porque éramos como una familia, y esa familia se nos fue. Se ha ido para vivir mejor, claro, ellos, porque ya después venían a trabajar, como hacen ahora, pero viven allá, y esto se abandonó, que ha sido una pena, tanto como costó para hacerlo, y ahí está todo abandonado, que da muchísima pena verlo. Es cierto lo comentado por los anteriores expertos en sucesos paranormales que han visitado la zona. La sensación de desasosiego que se siente es total. Es terrible ver cómo han dejado todo el poblado los vándalos en los últimos años. Y es que
Como me enseñó Tomás, hasta hace 10 años, el interior de todos estos edificios estaba completamente intacto. Sin embargo, ahora parece que haya pasado un huracán por dentro de ellos. Qué pena. Es desolador e inquietante el estado de todo el poblado. Más allá de los destrozos, la angustia está presente en todo momento. Por eso, dirijo mis pasos hacia uno de los llamados puntos calientes del pueblo, en donde se han registrado más fenómenos paranormales y que visitaré también por la noche. Uno de los lugares del poblado que más controversias ha generado de todos los edificios respecto a los misterios que le rodea es este en el que nos encontramos ahora mismo, la iglesia. Aquí se oficiaba misa con la regularidad de cualquier iglesia de aquella época. Y es que en aquellos años la religión era muy importante, por lo que esta iglesia también era uno de los edificios fundamentales del poblado en aquel entonces. Como bien me dijo Fernando, es entrar en este lugar y sentirse incómodo. Es una incomodidad que se agrava todavía más al ver cómo el paso de los años y de los vándalos ha terminado por destrozar absolutamente todo, a excepción de este altar, lo cual le da lugar un toque misterioso. Arribes, tierra de misterios y de leyendas que nunca conseguiremos explicar del todo. En una tierra como la de Arribes, en la que la naturaleza es tan virgen, el ser humano aún conserva esa necesidad de narrar historias que el tiempo se ha encargado de preservar. Una de ellas, en la que el Duero es un personaje más, es la siguiente. Según cuenta la leyenda, un pastor de Aldea Dávila de la Ribera, Felipe, paseaba siempre con sus cabras por la zona de Arribes. Felipe estaba enamorado de una muchacha del pueblo de Brusó, a la que no podía ver porque se interponía entre ellos el abismo construido por el Duero durante tantos siglos. Por ello, el pastor comenzó a desesperarse y se decidió a trazar un plan. Construir con sus propias manos un puente que sirviera de unión entre ambos lugares para poder ver así, de una vez por todas, a su amor cara a cara. Desesperado, veía cómo las rocas del lugar le impedían construir un puente en condiciones, así que, frustrado por no poder llegar a estar con su amada, comenzó a picar la propia roca, intentando provocar un derrumbe que pudiera servir de pasadero. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. La roca jamás cedió, aquel puente no pudo llegar a ser construido y nunca más se volvió a saber de aquel pastor. Continúo mi inmersión en el poblado y dirijo mis pasos entre las ruinas hacia unos chalets que llaman mi atención en uno de los altos. En Salto de Castro
había varios tipos de viviendas, desde apartamentos más humildes hasta chalets, como este, de 2 plantas y porche bastante acomodados y con unas vistas espectaculares. Pero ¿cómo eran desde dentro? ¿Cuántas personas podían llegar a vivir en ellos? Ahora vamos a descubrirlo. En estos poblados podíamos encontrar todo tipo de construcciones, como hemos dicho, iglesias, hoteles, escuelas, lugares deportivos, incluso algunos puestos de la Guardia Civil. Estaban completamente equipados. Estos pueblos se situaban alejados del resto de los pueblos cerca de la zona y son pueblos que surgieron desde cero. Es más, cuando los vemos nos damos cuenta de que la construcción de sus edificios nada tiene que ver con el resto de pueblos que se encuentran alrededor, ni la forma de construcción, ni la cultura, nada. Son pueblos desde cero que nacieron únicamente para eso, pueblos modernos. La gente de allí vivía muchísimo mejor que la de aquí, pero en cantidad, vamos, a una diferencia. Pues salían de paseo por las tardes, alrededor de ahí, y subían aquí más al pueblo, porque aquí venían por las tardes y después se iban a dar su vuelta. Por las noches venían los hombres, estábamos todos juntos aquí en las tabernas y hacíamos nuestras diversiones aquí. En la planta inferior encontramos el salón de dimensiones considerables que está situado al lado de la cocina. Al entrar, noto cómo la sensación de incomodidad que genera el estar aquí aumenta considerablemente. En la parte de abajo también podemos encontrar un baño y bajo la escalera, justo aquí, lo que parece una especie de despensa. Y digo parece porque la ventana por la que entra la luz es bastante más pequeña que en el resto de estancias. Pero entonces, ¿dónde están las habitaciones? ¿En el piso de arriba? ¿Cuántas habitaciones hay? Voy a investigar ahora mismo. La parte de arriba no decepciona en absoluto. Está compuesta por 3 habitaciones, las cuales conservan todavía la moqueta en el suelo que tuvieron en aquel momento. Las ventanas son enormes y todas tienen unas vistas espectaculares de Arribes del Duero. La zona está situada en la parte superior del poblado, justo al lado de la iglesia, por lo cual podríamos decir que esta zona no estaba reservada para los trabajadores, sino para los jefes de la empresa. Pero entonces, ¿cómo vivían los trabajadores? ¿Dónde vivían? El ruido que escuchamos durante la grabación nos descolocó por completo, pero no le dimos mayor importancia. Podía haber sido cualquier cosa. Decidimos continuar sin ser conscientes de lo que iba a pasar cuando llegara la noche. Las viviendas de los trabajadores eran más humildes, pero también estaban muy bien equipadas. Con ellas, como puedo observar, el tiempo y los vándalos también han hecho de las suyas. A partir de 1989 y durante los años 90, pues cae completamente en el vandalismo. Robaron los bancos de la iglesia, las campanas de la iglesia, está todo lleno de grafitis. Y así lo mismo con todas las otras viviendas. Entonces ahora mismo es un pueblo abandonado donde no podemos encontrar nada aparte de los edificios que quedaron allí. Uy, eso sí que da una pena de verlo. Yo desde que me jubilé bajaré por ahí 3 o 4 veces solo. Pero es una pena porque han fastidiado todas las ventanas, puertas, todo. Hasta los manototérmicos, los diferenciales y todo la electricidad y todo. Y así hasta que acabaron con todo. No dejaron nada para atrás. Es que no hay nada que... Nada más las piedras y ya están empezando a llevarlas. Cuando el silencio inundó el poblado, numerosos rumores sobre fenómenos paranormales comenzaron a surgir sobre Salto de Castro. Rumores que cogieron cada vez más fuerza con los años. En busca de estos hechos inexplicables voy a esperar a que anochezca para poder comenzar a investigarlos en profundidad.
La noche se cierne sobre Salto de Castro. Numerosas son las personas que afirman que cuando esto ocurre, los ruidos y los golpes lejanos se vuelven más y más frecuentes. ¿Por qué sucede? ¿Qué fuerzas se desatan cuando se pone el sol en esta zona? Es cierto que en determinados lugares, aunque no haya habido un sufrimiento, hay seres o entes, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos los guardianes del lugar. Es decir, cada sitio al que vamos hay un guardián, hay una energía que es la que tiene el deber de guardar ese sitio. La noche ha llegado a Salto de Castro. Según la cultura popular, conectar con el más allá es mucho más probable durante estas horas, especialmente a las 3:33 de la madrugada. Es por eso que, llegado ese momento, voy a realizar un aislamiento en uno de los habitáculos de este poblado. Pero antes voy a colocar una serie de cámaras en diferentes habitaciones cercanas al lugar donde me voy a encontrar. Durante ese proceso en el que yo voy a estar en aislamiento completo, estaré en contacto directo con José, el realizador, que estará esperándome afuera del poblado. Hablaré con él, si algo sucediera, a través de los walkie-talkies que llevaremos él y yo. Hasta entonces, vamos a esperar y a disponer todas esas cámaras por los diferentes lugares de Salto de Castro. La primera de las cámaras me decido a situarla en la habitación contigua a donde voy a realizar el aislamiento por si sucediera cualquier cosa cerca de la estancia. La segunda cámara en la que está justo encima de mí, ya que quiero tener cubiertos los emplazamientos aledaños. Por eso continúo colocando la tercera en la planta inferior, enfocando hacia la ventana por si algo sucediera o se aproximara por la zona. Y la última me decido a situarla al fondo del pasillo, en la intersección que da justamente hacia las escaleras. Vale, las cámaras ya están colocadas. Empiezo el aislamiento. Perfecto, Nacho. Me vas avisando con lo que vaya pasando. Pasan las horas. Las cámaras que he instalado por las diferentes zonas del poblado no captan nada fuera de lo normal. Sin embargo, en donde yo me encuentro, empiezan a suceder varios fenómenos extraños. Ha empezado a hacer frío de repente y me he tenido que poner la cazadora. ¿Has notado algo más? Sí, también, no sé, como una sensación como de agobio, como angustia. Vale, tranquilo. Si ocurre algo, avísame. Sí, por supuesto. Pasado un tiempo, las cámaras continúan sin registrar nada. Sin embargo, casi después de una hora de encontrarme allí, sucedió algo que me desconcertó por completo. Acabo de escuchar un ruido muy fuerte. ¿Has escuchado tú algo? Yo nada. ¿Qué quieres hacer? Voy a ir a investigar ahora mismo. Espera al equipo. Va para allá. Vale, aquí les espero. Cierro la grabación.
doy por finalizado el aislamiento en Salto de Castro. El ruido fuerte que he escuchado se ha producido en las cercanías de las habitaciones donde yo estaba realizando el aislamiento en ese momento. Probablemente, según lo que yo creo, ha sido una piedra cayéndose o cualquier objeto, o quizás una contraventana chocando contra la pared. El problema, y lo que me inquieta, es que ese sonido es muy similar al que escuchamos por la tarde en las casas haciendo la visita. Por eso me voy a poner a investigar en las áreas circundantes a donde yo estaba realizando el aislamiento, a ver si encontramos alguna pista. Quizás el sonido haya podido venir de una ventana como esta, al menos la dirección en la que me sonó era esta. Pero no parece nada fuera de lo normal. De hecho, la ventana está cerrada a cal y canto, lo cual también es un poco extraño. Mientras estaba en el aislamiento, he ido sintiéndome bastante mal, como a raíz del frío que comenzó, si la angustia se fuera apoderando cada vez más y más de mí, como si algo no quisiera que estuviera allí. Y en el momento en el que se produjo el golpe es como que se desvaneció, como que ya no quería estar allí, como que me quería echar. Por eso estoy intentando buscar el origen de ese sonido, el origen de ese ruido, como sea. Definitivamente, aquí no he encontrado absolutamente nada fuera de lo normal. Así que se me ocurre, por cercanía, que quizás en el edificio que está justo anexo a la zona de mi aislamiento, la iglesia, puede tener algo que ver en todo esto. Y digo, se me ocurre, porque la iglesia, según los expertos que vinieron aquí a Salto de Castro, es uno de los puntos donde registraron mayores anomalías. Partiendo de esa base, vamos a ir hasta allí a investigar si hay algo que se nos escapa a nuestros conocimientos. La sensación que tuve durante el aislamiento se repite igual en cuanto he entrado en esta iglesia. Es por eso que tengo muchas esperanzas de encontrar aquí el origen del ruido tan fuerte que ha sonado. Para ello voy a instalar esta cámara aquí durante una hora al menos, con la esperanza de que capte algo fuera de lo normal. La cámara no ha detectado ni captado nada durante la hora que ha estado grabando. La sensación de incomodidad que me invadió cuando he entrado en la iglesia se ha ido disipando durante este tiempo y ahora mismo ya no queda nada. No he conseguido encontrar el origen de ese sonido, sin embargo, analizaremos los dos que escuchamos a ver si encontramos algo interesante en ellos. Aquí ya poco más podemos hacer. Queda concluida la inmersión en Salto de Castro. La zona está situada en la parte superior del poblado, justo al lado de la iglesia, por lo cual podríamos decir que esta zona... Ese es el ruido. Vamos a escucharlo de nuevo más claro. Por lo cual podríamos decir
Ahora vamos a compararlo con el sonido que pude escuchar por la noche en mi aislamiento. Acabo de escuchar un ruido muy fuerte. Al analizar los dos sonidos, nos dimos cuenta de que no solo eran similares, sino que eran exactamente iguales. ¿Cuál es la posibilidad de que suceda algo así? Por lo cual, podríamos decir dos sonidos separados en el tiempo y en distinto lugar y que, a pesar de ello, son exactamente el mismo. ¿Cómo se pudieron producir y, lo que es más inquietante, qué los provocó? Son preguntas para las que no hemos encontrado más que posibles hipótesis y por ello recurrimos a nuestra experta. En ese caso concreto, más que una psicofonía, porque las psicofonías suelen ser sonidos inauditivos, por norma general solamente se graban, pero al haberlo escuchado de una forma contundente, para mí es más un ente que en ese momento estaba jugando con vosotros. Daros cuenta que era la misma situación en diferentes sitios, pero era más como un ente, no como una psicofonía. Las psicofonías son más inaudibles, no se llegan a escuchar tanto. Entonces, para mí sería la explicación, dentro de que, claro, este mundo es tan grande que podríamos dar 50.000 explicaciones a mayores, pero yo creo que esa sería la más correcta. Creo que Salto de Castro está a la altura de su historia. El poder tener esa experiencia, esa vivencia de pisar los edificios construidos en un territorio tan hostil, con una única función en aquel momento, es algo necesario para poder sentir, para poder vivir lo que los habitantes del poblado en otro tiempo vieron y sintieron. Creo que la visita a Salto de Castro me ha marcado, y quizás por eso, y por otras muchas razones, más allá de lo paranormal y de lo extrasensorial, la recomiendo arduamente. En el poblado de Salto de Castro, lo que fue felicidad y vida se ha tornado en destrucción y silencio por los años y los vándalos que lo han asolado sin parar. Quizás por esta falta de consideración que el ser humano ha tenido con sus restos, hoy en día no se puede entrar aquí sin sentirse desolado e incómodo. En rincones como este, en el que los segundos dejaron de avanzar, todo se percibe de una manera diferente, como un salto hacia otro mundo. Uno en el cual quedan todavía guardianes que se encargan de proteger unos recuerdos que se niegan a dejar este lugar.